Yo no sé si después de haber estudiado los primeros 11 capítulos del libro de Génesis habrá alguna pregunta que quisiéramos poder responder antes de entrar en detalle con el capítulo 12, ya que al entrar al capítulo 12 estaríamos cambiando como el panorama de lo que sería todo lo que hemos venido viendo desde el capítulo 1 al capítulo 11, perdón. No sé si alguien trae alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta de los capítulos anteriores? ¿No? Pues tal vez sí, que es acerca cómo se llama, pero como dijo usted, tiene que ser un estudio más profundo, porque Amén. solo es de las descendencias, eso es lo que... De las descendencias. Sí, prácticamente en el capítulo 10 era, ¿verdad? Que estuvimos estudiando de que el capítulo 10 marca, decíamos, la tabla de todas las naciones. Entonces de ahí provienen todas las naciones. Pero eh, el capítulo 11 da respuesta, ¿verdad? A algunas dudas. Capítulo 11, eh, también habíamos preguntado acerca de cómo fue que surgieron los idiomas, ¿verdad? El capítulo 11 responde a eso. Pero en cuanto a lo del capítulo 10, es como el capítulo que nos va a dar referencia cuando estudiemos todo lo que sigue, ¿verdad? De las historias de algunas naciones. Amén. Y hasta el día de hoy yo creo que todavía nos da respuesta a ese capítulo 10, de dónde surgen algunas naciones que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Actualmente. Bueno, entonces hoy vamos a estar entrando en lo que es el capítulo 12. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 12, vamos a darle lectura, la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo a Lot. Fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di, eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
los egipcios vieron, que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Estoy un poquito cansado. He dormido bien poco, pero bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Aleluya. Bien, entramos en detalle de lo que es el capítulo 12. Vamos a encontrar con que aquí prácticamente empieza a cambiar todo el panorama de lo que sería desde el capítulo 1 al capítulo 11, ya que aquí, o sea, si hacemos una observación más detenida, nos damos cuenta desde el capítulo 1 al capítulo 11, Dios ha venido tratando con la humanidad. Entonces, nos vamos a dar cuenta que Dios tratando con la humanidad se corrompe y Dios decide enviar un diluvio, ¿verdad? Y decide exterminar, no por decirlo así, de toda la raza humana, porque hay un hombre que se salvó, hablando de Noé, sino que decide castigar la maldad de la humanidad. Entonces, nos vamos a dar cuenta desde que Dios empieza a tratar con la humanidad, parece ser de que fue como una misión que se quedó a mitad del camino, porque la humanidad no quiso prestarle atención a Dios. Dios le dio mandamiento al primer hombre, y así sucesivamente Dios ha venido tratando, dándole ordenanzas a la humanidad para que se viva, mejor dicho, en la voluntad de Dios, pero lamentablemente nadie de ellos quiso obedecer hasta que llegue el diluvio, ¿verdad? Y luego, pues al llegar al capítulo 11, nos vamos a dar cuenta, después del diluvio, ¿verdad? Después del diluvio, que la humanidad vuelve otra vez a rebelarse en contra de Dios, ¿verdad? No quiere tener relación alguna con Dios, deciden construir una torre, y es ahí a donde Dios viene, ¿verdad? Y confunde la lengua de todos ellos. Ahora, un castigo, ¿verdad? Un juicio que Dios ha traído. Pero después de esto, terminando el capítulo 11, en el versículo 27 del capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de que hay un hombre llamado Taré que tiene un hijo llamado Abraham, ¿verdad? Abraham. Entonces, Dios trata, después de haber tratado con la humanidad, Dios empieza a tratar con una persona. Y este es Abraham. Amén. El padre de la fe. En los primeros 11 capítulos hemos leído acerca de 4 grandes acontecimientos: la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. En todos estos eventos tan significativos, yo he estado tratando con la raza humana en su totalidad. Aparte Adán, Noé y Abraham. Dios no se le apareció a nadie más, pero al llegar al capítulo 12 se produce un cambio radical, ya que conoceremos a 4 personajes. Dios ya no aparecerá relacionando con su suceso, sino con un hombre. Y esa persona, de esa persona, él formará una nación. Entonces hablamos de Abraham, ¿verdad?
En la primera sección veremos a Abraham, el hombre de fe. En Génesis capítulo 12, al versículo, o al capítulo 23, mejor dicho. Luego surgirá Isaac, el hijo amado de Abraham, ¿verdad? Eso está en Génesis capítulo 24 hasta el 26. Después vendrá Jacob, el hijo elegido y castigado, de Génesis 27 al 36, que vamos a llegar un día ahí. Finalmente aparecerá José con su sufrimiento y su victoria. Como puedes ver, Dios ha demostrado que ya no podía continuar tratando con la raza humana. Después de la caída del hombre, vimos el gran pecado de Caín. ¿En qué consistió su pecado? Y esto es lo interesante, porque ellos dicen como un análisis. ¿En qué consistió el pecado de Caín? Consistió en el orgullo. En el orgullo. Ahora, no inicia con el pecado de Caín. O sea, el orgullo no se da a conocer primero con Caín. Porque si usted escudriña las escrituras, se va a dar cuenta de que el orgullo primero se revela en Satanás, en el diablo, ¿verdad? En el cielo, cuando él se sintió poderoso y quiso ser más grande que Dios. ¿Y qué dice la escritura? Que fracasó, ¿verdad? Fracasó, pecó en contra de Dios y fue destronado y arrojado a la tierra. Entonces, lo que se empieza a revelar después de la desobediencia del hombre es lo mismo que ya se había revelado en Satanás. O sea, el diablo viene y introduce lo de él en el hombre cuando el hombre desobedece a Dios. Ahora, ¿cómo se revela esto? Nosotros conocemos la historia que Abel, ¿verdad?, presenta un sacrificio a Dios. Caín, me fui con Abraham, ya vamos a llegar ahí. Caín también, al ver a su hermano, ¿verdad?, presenta también un sacrificio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando ellos lo traen, el único sacrificio, la única ofrenda que fue acepta delante de Dios fue la de Abel. Pero Caín, dice la escritura, que prácticamente no dio, ¿verdad?, de corazón, sino que dio como que lo que le sobraba, o qué sé yo, cuál habrán sido, ¿verdad?, las características de lo que trajo Caín. Pero la situación es que nos vamos a dar de cuenta de que el sacrificio de Caín no fue aceptado. Amén. Eso, ¿verdad? Trayéndolo al plano de hoy día, la Amén. iglesia. No es lo mismo que puede haber dentro de una congregación hermanos devotos, pero son superficiales. Ajá. Ellos están porque quieren darse una posición, un estandarte en la palabra Ajá. dentro de la congregación para que lo vean de una manera, pero que su corazón en realidad está muy lejos del principio cristiano. El amor de Cristo no está. Como acabo de explicar, está el orgullo en ellos porque ellos quieren que todo el mundo les vea como el hermano o la hermana, o todo lo que hace el hermano o la hermana. Amén. Pero el hermano o la hermana lo está haciendo de una manera para entonces ellos, como quien dice, darse el pomposo, darse todas esas cosas, pero en realidad cuando está en otro sitio uno se percata que esas personas no hablan a tono por las cosas que hacen. Por eso es que la palabra se sostiene ella mucho. La gente que se dice que se contradice, pero la no entiende. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Esas personas a veces cuando están fuera de la iglesia son menos que hablan de la palabra. Sí. O a veces entre los mismos cristianos. Yo me he visto también en situaciones que yo he dicho a mi esposo, oye, no le servimos al Señor, estaba en un tema y hermano, y pastor, no se habla de la palabra absolutamente nada, se habló de sultano, de vengano, de perencejo, de esto, de que si aquel, que si lo otro, que si tira, que si jala.
yo me quedo, pues, ok. Pero el corazón, la palabra dice que Dios pesa los corazones. Amén. ¿Ves? Y Él es el que los pasa por el fuego. Amén. Y el corazón que es vano, que es de paja, se va a deshacer al pasar por el fuego. No va a Ujú. quedar nada. Amén. Caín tenía ese problema. Caín era que aunque hubiera, porque la palabra dice que trajo también de su primicia, Sí. ¿verdad? Creo que si no me equivoco, trató de dar lo mejor que pudo, pero no es tratar de dar lo mejor que pudo, porque pudo haber traído quizás no lo mejor que tenía, pero aún así era lo mejor que él podía ofrecer, porque la palabra no exige. Ujú. Usted se fija, cuando en el tabernáculo venían las personas a ofrendar, unos traían bueyes, Sí. otros cabritos, otros ovejas, y otros traían que aves, Ujú. ¿no? Porque no podían tener más, Según la capacidad de... según la capacidad que tenía. Pero todo lo dan de acuerdo. Ujú. Y esa es la cosa que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre bien pendientes, porque cuando la palabra citó eso en las escrituras fue un propósito, y aún así el Señor le aconsejó a Caín, Ujú. antes de que hiciera las cosas, Sí. que lo hiciera. El Señor conoce los corazones. Amén. Y aún así Él lo hizo. ¿Ves? Pero hasta ahí mi parte, pastor. Amén. Sí. Bueno, yo tengo una, ¿cómo le podría decir? Estoy un poco confundido acá. Ajá. Usted dijo, empecemos primero las ofrendas que hicieron, ¿verdad? Caín y Abel. Ujú. Según tengo entendido, él aceptó las dos ofrendas, pero miró con mejor agrado la de Abel, ¿verdad? Amén. Y ahí donde empieza usted, dijo usted que empezaba el orgullo. O sea, según creo yo, ahí es donde empieza la envidia. Vamos a ir un poquito atrás para que le podamos dar, ya que es como una parada, ¿verdad? Que estamos haciendo aquí, en el capítulo 4. Dígame, hermano Eric. Vamos a leer 4. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. A ver, una vez más el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y luego que dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, lo único que dice la escritura es que los dos trajeron ofrenda, ¿verdad? Los dos trajeron ofrenda. Dice que Caín trae ofrenda del fruto. Ahora, lo que decía nuestro hermano Alfredo es que Dios, ¿verdad?, no exige en sí qué es lo que nosotros debemos ofrecer o qué es lo que debemos traer, porque es según la capacidad, y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Según el orden que Dios le dio en el momento de que todos debían diezmar y ofrendar. Entonces, aquí lo único que sucede es que los dos traen una ofrenda, pero hay algo bien significativo aquí, y es que Abel trajo, dice, el primogénito. O sea, la primicia, lo que decía nuestro hermano Alfredo, la primicia. Entonces, Caín trajo también. Entonces, no dice que es primicia también, ¿verdad? Sino que del fruto de que él había tomado. No sé si se entiende esa parte. Decía. Nuevamente, ¿cómo influye la actitud Ujú. con la que tú traes una ofrenda a Dios? Amén. ¿Cuál es el propósito detrás de esa ofrenda? Nuestra vida, nosotros
o lo hacemos para agradar a los hombres o lo hacemos para agradar a Dios. Ajá. Amén. Si vemos que ahí la llevó, porque pues llevó una ofrenda, eso era su costumbre, que se llevaba Sí. una ofrenda delante del Señor, pero lo hizo con la mejor actitud, cogió lo mejor. Abel lo demostró. Amén. Él demostró tener en cuenta primero a Dios que ellos mismos. Y eso al Señor le agradó. Amén. Y algo bien interesante de esto es de que el primero que toma la acción es Caín. Pero Abel como que lo observa, ¿verdad? Y dice, yo también voy a llevar. Pero él lo escoge y escoge lo mejor. Dice, ok, Caín lleva, pero yo voy a llevar también. Pero Abel cuando ve eso dice, bueno, si él lo hace, lo voy a hacer yo también. Pero él lo hace con una actitud, ¿cómo le pudiera decir? Con un corazón, ¿cómo es la palabra? A ver si la encuentro. La situación es que Abel trae y escogió de lo mejor. O sea, lo sacó desde su corazón. Todo a su corazón agradecido. Amén. Amén. Gracias, hermano. Un corazón agradecido se lo trae al Señor. Y eso es lo que Dios pudo observar en las dos ofrendas. No es que estuviese malo la ofrenda de Caín, sino la actitud con la que se presentó. Ahora, la situación es que tal vez Caín no se hubiese dañado si Abel no hubiese traído la ofrenda. No se hubiese dañado, pero el caso fue que Abel también presentó su ofrenda. Y cuando la presenta, ¿qué dice en el versículo 5? Pero no miró con agrado, dice, a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué se revela aquí? La envidia, el egoísmo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y es lo que nuestro hermano Alfredo decía, que ya Dios estaba diciéndole lo que él tenía en su corazón. O sea, que no solamente vino el enojo, ¿verdad? Porque Abel había presentado también una ofrenda y que Dios la miró con agrado, sino que ya hizo planes, ¿verdad? Y Dios los conocía. Entonces, eso fue lo que Dios le dijo. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el deseo del pecado. Y dice, y tú te enseñorearás de él. Porque ahí conocemos, ¿verdad? Que Caín mata a Abel. Ahora, pero dijimos, para no detenernos ahí, porque estamos en el capítulo 12, ¿verdad? De Génesis, con el llamado de Abraham, dijimos que lo que se revela ahí con Caín fue el orgullo. Porque si él hubiese sido una persona humilde, hubiese tratado de mejorar para la próxima. Pero no. ¿Qué fue lo que sucedió? Él se enojó y cumple su deseo. Mata a su hermano. Entonces, el orgullo es un pecado que surge naturalmente de la mente humana. Y ese es un problema de todos, de hoy en día y de todos los tiempos. Porque no es algo nuevo. Eso es desde el principio. Entonces, el orgullo. Ahora, luego en los tiempos previos al diluvio, el pecado consistió en la sensualidad de la naturaleza física, de la naturaleza humana. Hemos considerado que las acciones y los pensamientos del ser humano estaban orientados hacia la satisfacción de las apetencias y deseos de dicha naturaleza humana. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, ahí conocemos, ¿verdad?, lo que viene a ser la inmoralidad, cosa que no es de agrado para Dios. Dios tuvo que traer el diluvio para juzgar al hombre en el momento en que consideró oportuno, porque solamente quedaba un creyente que era Noé, el único que se salva, ¿verdad?, junto a su familia.
Si Dios hubiese esperado aún por otra generación, yo creo que Dios hubiese exterminado por completo a la raza humana. Sí, porque Dios había venido tratando con la humanidad. Pero siempre fue un problema. Nunca la humanidad quiso someterse a la voluntad de Dios. Nunca quiso obedecer. Ahora, realmente Dios ha sido paciente con el mundo. Esperó durante 969 años. Duración total de la vida de Matusalén. Cualquiera diría que un periodo de 969 años es lo bastante largo como para dar a todos la oportunidad de cambiar de opinión. ¿Qué es lo que diríamos ahora, verdad? Tenemos iglesias por todas partes, en toda ciudad, en toda parte del mundo, y aún así la gente prefiere seguir en sus deseos pecaminosos. No quieren, y ahora nadie puede decir de que no ha escuchado de Dios. Nadie puede decir eso, que no ha escuchado de Dios. Ahora, yo hablaba con alguien y me decía, porque aparentemente, ¿verdad? Dice, no, yo no entiendo lo de los cristianos. Pero luego dice, no, es que sí entiendo. Lo que pasa es que no es que no crea, pero tampoco quiero creer. Y yo le pregunto, ¿pero por qué no quieres creer? No, es que no quiero ser igual que los cristianos. Pero creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios un día traerá juicio a la humanidad? Sí, creo en eso. Y entonces, ¿no te atemorizas? Pues, ¿cómo no? Pero, dice, un día voy a tener la oportunidad. El problema es ese, que si la tenga, nadie sabe cómo va a ser su día, ¿verdad? Amén, pastor. Eso yo le llamo el Evangelio según San John. Ajá. Ese es el Evangelio según San John. Ese es el Evangelio escrito. Ajá. Usted está diciendo de la palabra que las personas no quieren oír a Dios. Mire, pastor, hay que estar bien pendiente de las maquinaciones del enemigo y no podemos pasarlas por alto porque hay muchas cosas que nos rodean que nos quitan el enfoque de las cosas del Señor y de tener una relación con Dios y el Espíritu Santo. Amén. Vivimos en un mundo donde se dice que hay tanta tecnología y es muy cierto porque en un celular yo puedo buscar una información que antes nunca estaba a la mano de nadie. Sí. Es indecible lo que uno puede alcanzar a través de los medios, pero que a la misma vez se sientan 6 personas en un vehículo, el único que está pendiente de la carretera es el que va guiando y nosotros 5 están cada uno en su celular. Ajá. Y pasamos por el sitio y después cuando vienen de regreso la pregunta a veces es, ¿pasamos por ahí? Sí, pasamos por ahí. Y el punto es Increíble, sí. que Satanás está trayendo, no sé dónde lo oí, pero psicológicamente o educativamente hablando, se dice que para los años 1700, lo que una persona en su vida podía adquirir de conocimiento es el contenido que tenía un periódico quizás hace 20 años. Wow. Para que tenga una idea. O sea, esa era la cantidad de material informativo y de educación que podía adquirir. Hoy no. Y entonces, es tanto y tanto que lo que el enemigo está trayendo y las personas se están enfocando en diferentes cosas y lo está durmiendo de una manera sutil. Nosotros cristianos que estamos, tenemos que estar bien pendientes con nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Y no solo eso, pues entonces los muchachos cuando van a la escuela tienen la presión de grupo. Ah, ¿por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? Y al punto que quiero llegar que ha habido como se dice, una despachatez, por decirlo. En Puerto Rico hay una congregación que se llama las Ovejas del Otro Redil. ¿Usted la ha oído? Son todos homosexuales. ¿Saben? Ahora yo me pregunto, ¿qué Biblia ellos están usando? ¿O qué parte de la Biblia ellos usan para dar entonces? Pero para mí no es tan, eso no es un ¿cómo se dice? Un culto al Señor. No. Porque el que conte, el Señor ama al pecador. Amén. Aborrece el pecado. Sí. Y
con todas estas cosas, pastor, lo que quiero decir es que la palabra está, es como dice, cuando vean la higuera que está el verano echando sus flores, así estamos nosotros ahora, porque ya Israel volvió a ser como nación y es cuestión de tiempo. Y usted acaba de decir ahora mismo que el Señor tuvo mucho tiempo en esperar y fueron 900 y pico de años por Matusalén. ¿Cuánto podrá esperar ahora? No sabemos. Amén. Pero la palabra dice que aquellos días, ¿verdad? Refiriéndose al pueblo del Señor, los días van a ser recortados para que todos se puedan salvar. Pero nosotros no podemos estar como el que está hablando con usted, que cuando crea vaya. No. Nosotros tenemos que estar, si nos dice la palabra que si creemos que estamos firmes, afirmémonos más. En realidad, hermano, estos días son los días postreros. Amén. Y algo que me entristecía es que él decía, un día voy a estar en el lecho de muerte, pero la pregunta sería, ¿va a tener lecho de muerte? Porque nadie sabe cómo va a morir. Entonces, es irónico, ¿verdad? Pero desde el principio vemos de que Dios siempre ha venido dándole tiempo a la humanidad para que se arrepienta y busque al Señor. Por ejemplo, en la construcción de la Torre de Babel, lo único que observamos es que nadie estaba buscando a Dios. Nadie estaba buscando a Dios, más sin embargo, lo que estaban haciendo era tratando de esconderse de Dios, tratando de huir, según ellos, a los juicios de Dios. Ahora, pero hubo un lapso de tiempo. Ahora, desde Abraham, ¿verdad? Desde estas generaciones hasta aquí, hay otro lapso de tiempo que Dios le ha dado a la humanidad. Pero ¿cuál es el dicho de todo el mundo? Que dice, no, ¿cuánto tiempo llevan predicando lo mismo? Y el Cristo no ha venido por su iglesia, que dicen ellos ser, y van a seguir predicando lo mismo en las próximas generaciones. La situación es que nosotros no lo creemos así, ¿verdad? Porque el Espíritu nos pone en alerta. Entonces, pero el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Mas Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino que es paciente para con todo. Lo mismo que Dios ha mostrado desde el principio, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando entonces? ¿Qué es lo que descubrimos a través de estos tiempos? Que lo que Dios quiere es el arrepentimiento de la humanidad. No, nadie quiere hacerlo. Ahora, Dios está teniendo paciencia para con su creación. Porque no significa que el hecho de que nosotros seamos cristianos y los de allá valemos más que ellos. Bueno, en sí, en cierto punto, pero tenemos el mismo valor. Porque la Escritura dice de que Jesús pagó un precio, no dos. Un precio y por toda la humanidad. Ahora, todo el mundo ha sido perdonado, pero nadie quiere recibir el perdón. No sé si me doy a entender. Por eso es que la palabra dice que estamos salvos por gracia. Amén. Amén. Entonces hemos recibido la salvación. Dios nos ha dado la salvación a todos, pero no todos la reciben. Es en el sentido de que nosotros estamos aquí y la aceptamos. Aceptamos el perdón, ¿verdad? Pero los que están afuera no lo aceptan. Es como en el caso que yo le haga una ofensa a nuestro hermano Eri, ¿verdad? Yo vengo, estoy arrepentido y vengo y le pido perdón, ¿verdad? O él me hace una ofensa a mí, ¿verdad? Viceversa. Entonces yo lo perdono. Y yo le digo, hermano Eri, yo lo perdono. Pero él está muy enojado conmigo y me dice, no, yo no acepto ese perdón. Y se ha dado en muchos casos. Ahora, lo mismo sucede con la humanidad. O sea, gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros lo hemos recibido. Porque hay gratitud en nuestro corazón. Entonces, en estos tiempos, desde el principio nos damos cuenta de que fue una misión fallida, ¿verdad? Con la humanidad. Porque es mejor hablar con uno que hablar con todos. Amén. Muchas veces no es tanto el enojo el que no te permite aceptar el perdón, porque muchas veces es el mismo orgullo. Porque El mismo orgullo, sí. A veces ni siquiera le hizo mella lo que usted le hizo, pero la persona tiene un ego tan grande que no, por verlo a usted sufrir, no reciben el perdón. Pero lo que se olvidan es que se hacen daño a ellos mismos. Amén. Porque si tú no perdonas, el que te va a consumir por dentro es tú mismo. Amén.
En una ocasión, un joven me dijo, Isaí, tú tienes un problema. Y bueno, jóvenes los dos, porque yo me enojé y yo le dije de todo, ¿verdad? Y hasta de que se iba a morir. Pero después las cuestiones pasaron, ¿verdad? Las cosas pasaron, todo volvió a la normalidad y yo me quedé tranquilo. Y aunque yo trataba de remediar con arrepentimiento, ¿verdad? Con algunas cosas, él no lograba que el muchacho, ¿verdad? Pudiera estar contento conmigo. Y me dice, ahí tú tienes un problema. Y me dice, no me molesta tu actitud, sino que hay un problema que tú tienes que resolver como creyente, como cristiano. Y le digo, ¿cuál es? Es que tú no has aprendido a pedir perdón. Eso fue una bofetada como un balde de agua fría en mi cabeza. Yo estaba tranquilo con él ya. Y me dice, yo estoy incómodo por eso. Y me humillé tanto que le dije, tienes razón. Y digo, bueno, usted me lo ha dicho. ¿Quién me garantiza que usted va a creerme cuando yo le diga que estoy arrepentido y necesito que me perdone? Porque usted me lo está pidiendo. Digo, pero en realidad quiero que sepa que sí estoy arrepentido. Yo le pedí perdón. Digo, depende de usted si me crea o no. Ahora, porque el problema número uno es siempre el orgullo. Ese problema egocéntrico, ¿verdad? Que no nos deja agachar la cabeza. Es un problema terrible. Bueno, entonces, termina Dios con la humanidad e inicia con este hombre, ¿verdad? Con Abraham. Dios le promete que de ahí va a surgir una nación. Le dice, de ti haré una gran nación, ¿verdad? Eso fue lo que le dice a Abraham en el capítulo 12. Gloria al Señor. Ahora nos damos cuenta de que cuando Dios escoge a un hombre de fe. Porque si tuviésemos que hacer una elección, por ejemplo nosotros, ¿verdad? Nos dejaríamos llevar por la apariencia al hacer una elección. Mas sin embargo, cuando Dios escoge a este hombre, escoge a un hombre de fe. Y cuando Dios lo llama, en el capítulo 11, ¿verdad? En el versículo 29 dice de que Taré, ¿verdad? Tomó a sus hijos, Abraham y a sus hijos, y salen como en camino hacia la dirección que Dios le había dado a Abraham. Ahora, si hacemos una observación breve en esta familia, nos vamos a dar cuenta de que se mantenía unida, pero el padre de Abraham, era un hombre idólatra, porque ellos salen de Ur de los Caldeos, pero es una ciudad idólatra. Por tanto, Taré, su padre, es un hombre idólatra. Todos tienen la misma creencia. Pero Abraham recibe el llamado de Dios y sale de una generación idólatra, ¿verdad? Ahora, Dios llama a Abraham, pero lo primero que le dice es que se vaya de su tierra y de su parentela. ¿Estamos aquí? En el versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay un error aquí, parece que no macha, ¿verdad? Y es que en el capítulo 11 es Taré el que toma a Abraham y van de camino hacia Canaán, la dirección que Dios le dio, ¿verdad? Pero ellos se detienen en Harán. Se detienen en Harán. ¿Por qué se detienen a medio camino? Porque Taré no estaba en ese plan, no estaba incluido en ese plan. Número uno, porque iba a interferir en cuanto a la relación de Abraham con Dios. Era un hombre idólatra, aparte de que llevaba todos sus ídolos, ¿verdad? Con él, que no lo había dejado. Entonces hacen esta parada y solamente, porque muchas veces decimos nosotros, es que Abraham desobedeció a Dios y que
y que tal vez no le creyó a Dios, por eso se llevó toda la familia, o mejor dicho, fue un gran desobediente. La situación es que si alguien viene por primera vez a la iglesia, desconoce todos los principios, todas las normas, ¿verdad?, que nosotros tenemos. En el momento que comete un error, yo puedo exigirle muy poco, porque él no tiene mucho conocimiento al respecto. Entonces probablemente no es que Abraham no le haya creído a Dios y que lo haya desobedecido, sino que no tenía conocimiento, mejor dicho, de cómo iban a funcionar las cosas. En este caso, él le dijo, vete tú. No le dijo, llévate toda la familia. Porque Dios lo llama, se va con toda la familia, muere el padre de Abraham, y luego sí, emprende camino hacia Canaán. Pero hay otro problema. ¿Quién todavía no ha terminado todo? ¿Va con él? ¿Quién va con él? Lot. ¿Y quién es Lot? Un hombre que no tiene un corazón igual que el de Abraham. ¿Por qué? Porque Lot es un hombre ambicioso. Y una persona ambiciosa, hablando en términos materialistas, no puede caminar a la par de una persona que tiene una mente espiritual. ¿Están conmigo? Ahora, este fue el problema que acompañó a Abraham. Pero hay algo bien importante, y es que el caso es que al ponernos a desmenuzar cada capítulo, el tiempo no nos alcanza. Y miren, son las 44, yo estoy mirando ese reloj y estoy tratando de llegar al final del capítulo 12, pero eso se va a hacer imposible. Yo creo que lo que vamos a empezar a hacer es mejor llevarlo parte por parte. Y yo me frustro cuando estoy aquí al frente. Yo quiero dar todo lo que he estado estudiando, pero a la misma vez el tiempo es mi enemigo. Entonces, hay varias características que pudiésemos observar de Abraham a diferencia de Lot. Dejemos atrás, ¿verdad?, que ya murió su padre Taré y su hermano. Inclusive hay algunas observaciones que he estado haciendo desde el capítulo 11, el capítulo 12, de que algunos me dijeron en alguna ocasión que la Biblia se contradice, y es por qué murió el hermano de Abraham y por qué era en cuestiones de edades, ¿verdad? Pero es que una observación que pude hacer de ellos es de que prácticamente cuando Abraham nace, su hermano, ¿verdad? Su hermano Nacor, sí, Nacor, era como 69 o 60 y algo de años más mayor que Abraham. Es increíble. Entonces, ¿cómo es que, verdad, esto sucede? Y es que podemos hacer un análisis a través de la edad del padre de Abraham. ¿Cuántos años tenía cuando engendró a quién, verdad? Y por eso nos sirve la tabla de las genealogías, para poder descubrir eso. Pero ese no es el caso, sino que hay algunas características de Abraham que me gustaría poder darles a conocer. Lamentablemente el tiempo. Pero una de ellas es que era un hombre de fe. Otra característica es que era un gran líder, porque tenía nobleza, tenía generosidad, era de corazón generoso. Nos vamos a dar cuenta cuando camina, ¿verdad? Van de camino a Egipto, regresan y suben a Líbano, algo así, ¿verdad? Líbano, no sé si estoy mal. La situación es que suben y él le da a escoger, ¿verdad? Le dice, ok, Lot, es el momento en que nos separemos, pero te voy a dar la oportunidad que tú elijas. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Abraham le permite a Lot, su sobrino, elegir. Nos damos cuenta que Abraham tiene un corazón generoso, un corazón noble. O sea, si yo tuviese que hacer la pregunta, ¿alguno de nosotros actuaríamos de esa manera? Yo creo que estaríamos pensando, ojalá se equivoque y escoja mal, porque inclusive muchos no le dan a elegir a nadie.
porque no vaya a ser que agarre lo mejor y me deje lo peor a mí, ¿verdad? En este caso Abraham no le importó, porque Abraham dijo, lo que quede, eso es lo que yo voy a tomar. Ahora, aquí vemos, aunque no lo menciona la Escritura, vemos la intervención divina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Lot agarra en dirección contraria a la parte con la que se quedó Abraham. Porque como Lot tenía una mente materialista, era obvio, ¿verdad?, que él iba a escoger la llanura, los lugares de riego, ¿verdad?, que se podía cultivar mejor y tener mejores cosechas, y no solamente eso, mejor pasto para su ganado. Era obvio, ¿verdad?, que él iba a escoger lo mejor. Pero a veces lo mejor viene a ser lo peor. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Entonces, hay que primero consultar al Señor, ¿verdad?, antes de tomar una decisión. El tiempo se me fue. Y yo siempre me quedo en introducción. Yo creo que vamos a continuar esto el próximo domingo. Porque aquí hay unas cosas que yo no quiero pasar por alto. Porque de Abraham nosotros podemos tomar base y podemos aprender acerca de la fe de Abraham para lo que nosotros podemos hacer delante de Dios. Y esto tiene que ver con el llamado de Abraham. Amén. Ahora, Dios llama a Abraham, pero le da promesa. No vemos a Abraham, y con eso voy a terminar porque el tiempo se me fue. No vemos a Abraham persiguiendo promesas materiales. Porque si ese hubiese sido el caso, no le hubiese dado a elegir a Lot. ¿Ustedes me entienden? Entonces, Abraham había entendido perfectamente el plan de Dios. Heredar una tierra. Él decía, no es el momento en que yo pueda heredarlo todo y que pueda llenar toda la tierra. Pero él caminó en fe, le creyó a Dios. Y la Biblia dice de que él fue justificado, ¿verdad?, por su fe. Porque cuando Dios le dice, haré de ti una gran nación, en ese momento yo creo que a cualquiera le pasaría por la mente, ¿verdad? Bueno, yo no voy a ver entonces, ¿verdad?, o no voy a recibir la heredad con mis propias manos. Es la descendencia la que va a recibir la promesa de Dios. Amén. Vemos, se me vino a la mente el caso del rey Ezequías, cuando le pide al Señor 15 años extra, ¿verdad?, de su vida, y viene el profeta y le dice, porque él había mandado llamar a sus amigos reyes, ¿verdad?, y le mostró todos los tesoros de la casa real. Y la Biblia dice de que esto desagradó a los ojos de Dios. Y vino el profeta y le dijo, esto lo has hecho malo. Y por cuanto has hecho esto, esos mismos reyes a los que tú le mostraste los tesoros, esos mismos vendrán y van a saquear y se van a llevar todo. ¿Y qué responde Ezequías? Por lo menos en mis 15 años de vida voy a tener paz. Una gran diferencia a la actitud de Abraham. No sé si me han entendido. Porque Abraham caminó en fe y le creyó a Dios. Porque él sabía de que él no iba a heredar toda la tierra, sino que su descendencia. Ezequías dijo, bueno, en mi caso, en mis 15 años voy a tener paz, aunque a mi hijo le toque pelear todas las batallas de mi problema. Los voy a dejar ahí. Vamos a continuar el próximo domingo con esta clase. No, esto se pone interesante y esto es que me he ido saltando algunas cosas que a mí me gustaría darles a conocer. Yo digo, yo no soy tan bueno como para poder comprimir una enseñanza y podérselas dar así. Porque a mí, mi interés es que usted aprenda de la palabra. Y no quiero cometer el error de llevarlos superficialmente y usted se quede ahí como en la nube, ¿verdad?, sin saber qué es lo que va a acontecer después. Entonces, vamos a dejarlo ahí y continuamos el próximo domingo. Amén.
Así que vamos a estar de pie, vamos a orar y nos vamos a preparar para que enseguida podamos iniciar nuestro servicio.